Buenas noches, bienvenidos a Línea de Tiempo, señoras y señores. Vamos a comenzar nuestro programa dando a conocer algunas noticias, algunas últimas noticias. El Senado sanciona ley para diferimiento de créditos, es una información. Otra información que está en los titulares de las páginas digitales del país. Se ha emitido sello rojo de Interpol contra Marcelo Arce, el hijo del presidente Arce, para ser buscado a nivel internacional. A nivel internacional están ya, según esta información, en búsqueda de Marcelo Arce. Pero otra información tiene que ver con la convocatoria de la sesión de la Asamblea Legislativa para elegir al nuevo Contralor General del Estado. No sé si es a destiempo. Por lo menos la oposición ha manifestado anticipadamente que no van a permitir que se elija al nuevo Contralor. Se van a oponer porque esta, dicen, debe ser una tarea de la próxima legislatura. Serán los próximos diputados y senadores electos quienes tendrán que elegir al nuevo Contralor. Ahora no corresponde, eso dice la oposición. Es miércoles, 15 de octubre del año 2025, señoras y señores, tenemos invitados de lujo, aquí en Línea de Tiempo. Vamos a hablar con el encargado del área política en el PDC, el Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz Pereira. Es Gabriel Espinosa. Vamos a conocer en detalle, cuál es la propuesta respecto a combustible, respecto al tipo de cambio, a las divisas internacionales, dólares, cómo está viendo los últimos reportes del INE sobre el crecimiento en datos que preocupan ya a muchos en el país y naturalmente sobre su propuesta en todo el tema económico. Hoy estaremos conversando con Jaime Dum. Sí, aquí en Línea de Tiempo estará acompañándonos Jaime Dum, fue candidato a la presidencia, no se concretó su candidatura, pero hoy nos va a hablar de cómo está viendo la actual situación económica en este escenario electoral. Y también desde Cochabamba hoy nos va a acompañar Alex Contreras, comunicador. Fue un hombre cercano a la primera gestión de Evo Morales como vocero presidencial. Luego, por temas personales, se alejó ya hace bastante tiempo de Evo Morales y hoy nos va a acompañar don Alex Contreras desde Cochabamba para ver también la situación económica que tiene el país y ante todo, la situación política, cómo se pinta a días nada más para las próximas elecciones en el balotaje para elegir al nuevo presidente. Señoras y señores, esto es Línea de Tiempo y es miércoles 15 de octubre. Comenzamos entonces saludando muy cordialmente a don Gabriel Espinosa. Miércoles 15 de octubre, señoras y señores, voy a saludar a Gabriel Espinosa, se encuentra en este momento junto a nosotros, parte importante del Departamento Económico, del área económica, mejor dicho, del Partido Demócrata Cristiano que acompaña a Rodrigo Paz Pereira. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir contigo y tu audiencia. Bien, Gabriel, la primera pregunta que se está haciendo toda la gente en todo el país. ¿Qué hacemos con la falta de combustible? ¿Se ciernen días duros para el país? ¿Cómo está viendo este problema PDC? ¿Cómo está analizando el área económica todo este entramado que no se puede hasta ahora solucionar? Mira, nosotros teníamos absolutamente claro que esto iba a suceder ya en nuestro análisis y en el trabajo que veníamos haciendo para construir tanto el programa como por el análisis cotidiano que nosotros hacemos de la economía. Quedaba absolutamente claro que el actual gobierno de Luis Arce iba a dejar a la economía en una situación absolutamente crítica, con falta de divisas, con falta de pagos muy importantes para el funcionamiento del Estado y del país, y también, evidentemente, con la falta de combustibles. Esperábamos
que esta situación no se dé de manera tan abrupta, pero aún así nos fuimos preparando para el peor escenario posible. Se está empezando a dar y ante esto nosotros ya veníamos trabajando un plan de contingencia. ¿Cómo es este plan? Bueno, nosotros en nuestro viaje a Estados Unidos, a diferencia de la otra fuerza política, no fuimos a pedir créditos, lo que fuimos es a presentar el programa a los organismos multilaterales y en paralelo fuimos a trabajar una nueva línea de aprovisionamiento de combustible con varias empresas norteamericanas. Entenderás que por no ser aún gobiernos electos, y esto lo definirá la gente el día domingo, pues no podemos dar nombres específicos, pero sí es absolutamente claro que vendrá el combustible desde proveedores de empresas norteamericanas de calidad reconocida. Ese combustible vendrá a través de una nueva cadena logística. El gran problema que tiene Bolivia hoy día, dependiendo de puertos del Pacífico, es que tanto el clima como la infraestructura son muy complejos de gestionar. Por lo tanto, hemos ido hablando también con países vecinos, Brasil, Argentina y Paraguay sobre todo, para que el combustible pueda llegar de la manera más expedita posible a Bolivia. En el 8 de noviembre, si nosotros somos elegidos por el pueblo, pues empezaremos a activar esta línea de provisión de combustibles y eso implica que desde el día 9 nosotros ya tendremos combustible suficiente para eliminar las colas que estamos viendo. Bien, está claro esto, pero ¿qué hacemos de aquí hasta ese tiempo? ¿Qué hace el país? ¿Cómo solucionamos esto? Le leo esto. Dice, el gobierno dice que hay un stock para un día de diésel y tres de gasolina, pero garantiza combustible para el Tribunal Supremo Electoral. Caramba, esto nos pone en una situación mucho más compleja. ¿Qué dice usted? Sí, precisamente por eso, ayer Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa desde Cochabamba, le exige primero al presidente del estado que libere el combustible. Nosotros tenemos información de que había un poco más de disponibilidad de combustible de lo que se está informando. Ujú. Creemos que, o no, en realidad quisiéramos que no sea así, que esto formaba parte de un plan de desestabilización y de generar zozobra entre la población reteniendo combustible. Pero en el caso, incluso en el caso de que no sea así, Rodrigo también ha planteado que este plan de contingencia que nosotros hemos ido construyendo para activarse a partir del 9 de octubre, perdón, de noviembre, podría adelantarse a partir de la semana que viene. Obviamente, Luis Arce deja el poder recién el 8 de noviembre, dependerá de él aceptar la propuesta o no. Esperamos que si él es consciente y coherente con el sufrimiento del pueblo boliviano, pues aceptará esta propuesta. Nosotros estamos listos para empezar a trabajar para que, como usted bien decía, no tengamos que esperar el combustible hasta el 9 de noviembre, sino que empecemos a trabajar ya desde antes para estabilizar la situación. Sé, Gabriel, que en las últimas horas han llegado hasta la ciudad de La Paz también cívicos de Santa Cruz con propuestas. Es decir, hay mucha propuesta para evitar el colapso en este preciso momento en todo el país por falta de combustible, diésel y gasolina. Ustedes dicen que están dispuestos también ya no más y no esperar hasta el 9 de noviembre para poder dar una solución. ¿Está tan mal el país en este tema, Gabriel? Lamentablemente, Gustavo, te debo decir que sí. Como te digo, era un escenario que estábamos preveyendo, pero que obviamente uno esperaba al que no se llegue. ¿Por qué? Claro. Porque espera que la gente que asume un gobierno pues sea suficientemente responsable y que sea además empática con el sufrimiento de la gente. Claro. Em, la Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen tremendas colas, pero también somos muy conscientes de que si te vas a los otros departamentos del país, la situación es incluso peor, ¿no? Nosotros tenemos reportes de áreas rurales, lo mismo en el departamento del Beni, donde la falta de combustible ya supera los 25, 30 días, ¿no? Entonces, definitivamente esta situación ya raya no solamente en un tema económico, sino también en un tema de, pues, derechos humanos. eh, Cómo el presidente ha llegado a esta situación, nosotros, como te digo, estamos dispuestos a colaborar.
Sobre el llovido mojado diría alguien. El Producto Interno Bruto ha caído en menos 2,4%, inflación impresionante. Este es el escenario, esta es la realidad en la que se encuentra Bolivia. ¿Cómo ve el Partido Demócrata Cristiano este tema? Mira, también lo veníamos viendo, nosotros hemos ido levantando información a partir de fuentes secundarias y trabajos de inteligencia económica que veníamos haciendo. Ajá, Lamento decirte que incluso el dato del tercer trimestre es todavía peor. Cuando esto se publique, y aquí también hay un compromiso de transparencia de información para el próximo gobierno, si somos nosotros, de que los datos saldrán siempre en tiempo y forma, pero lamentablemente la economía se viene contrayendo muy fuertemente. Esto se refleja también en el día a día de la gente. Cuando la economía se contrae y encima suben los precios, lo que sucede es que tú vas al mercado y definitivamente no te alcanza. No solamente es que ganamos menos, esa es la contracción de la economía, sino que lo que ganamos hoy día compra cada vez menos. claro. Entonces, el golpe es doble para las familias bolivianas, somos conscientes de esto y por eso el programa que nosotros hemos diseñado tiene como eje central la lucha contra la inflación y la reactivación de la economía. Sin frenar la inflación, pues las familias van a seguir empobreciéndose, pero obviamente esto no alcanza. Hay que reactivar el aparato productivo para que Claro. volvamos a producir lo suficiente. Así que esas dos palabras, frenar inflación y reactivar la economía, son el eje central de nuestra propuesta. ¿En qué tiempo se podría frenar la inflación? Mira, todo el proceso de estabilización está enfocado a frenar la inflación, desde el hecho de que proveemos combustibles desde el primer día para que el camión pueda trabajar, para que la carne, el pollo, el arroz puedan circular por el país y llegar a los mercados y en consecuencia empujar los precios a la baja, Ujú. hasta la reducción del gasto fiscal que se está hoy día financiando con maquinita, que también genera inflación. Ese proceso de control de inflación vía incremento de la producción y y reducción del gasto público nos va a tomar entre 3 y 6 meses, estimamos. Ujú. En paralelo se van trabajando una serie de medidas de regulación que le permitirán al sector privado pues reordenar su aparato productivo, empezar a trabajar de nuevo de una manera mucho más simple, mucho más expedita y esperamos que pues controlada esta situación crítica que nos está dejando Luis Arce, a partir del tercer trimestre del próximo gobierno, septiembre, octubre, empecemos a ver ya algunos sectores con signos de recuperación. Oiga, los datos del FMI no son nada alentadores en este momento para el país. Mira, el FMI ha tratado de no hacer proyecciones, creo, de una manera responsable, porque está absolutamente claro, y creo que esto también, más allá de la crisis que estamos viviendo, muestra una oportunidad. No han hecho más proyecciones hacia adelante porque está absolutamente claro, sea quien sea que gane, que se viene un cambio en la gestión de la política económica. Ah, Nosotros tenemos un norte, es muy claro, tenemos tres mensajes muy fuertes en nuestro programa. Capitalismo para todos significa que el mercado es el que tiene que funcionar, ujú, que tiene que ser un mercado inclusivo. Esto no es un capitalismo para pocos, para una élite, sino es un capitalismo que entiende que el país tiene 85% de informalidad. Esa informalidad existe porque el Estado es un Estado tranca. Es un Estado que en vez de colaborarte se ha vuelto un peso, una carga para ti. Por lo tanto, esto hay que reducirlo fuertemente. Eso está dentro de nuestras políticas. Y finalmente, una redistribución del gasto público. Hoy día, 85% del presupuesto se lo gasta el gobierno central. ujú, Obviamente no tiene la menor idea que se necesita en Trinidad, que se necesita en San Ignacio, que se necesita en cualquier otro lugar del país. ujú. Por eso se va hacia la descentralización administrativa de una manera muy rápida. Ese es un modelo muy, muy distinto al cual se ha estado gestionando en el país y por lo tanto cualquier proyección hacia futuro sería difícil de sostener. Creo que el FMI ha entendido eso, que nosotros estamos mirando un país de una manera distinta y por lo tanto pues están siendo cautos a la hora de proyectar lo que vaya a pasar en Bolivia. A propósito del Fondo Monetario Internacional y la política en cuanto hace al tema económico que plantea el PDC, ir a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional para créditos internacionales, ¿qué significaría eso? Mira, nosotros hemos partido de un concepto muy simple, que es hay que ordenar la casa primero. Ajá. Nadie, cuando tiene deudas, tiene problemas, tiene varios conflictos en su hogar,
va al banco con los papeles desordenados, porque Ujú, básicamente si eso sucede, el banco primero no te va a dar un crédito apenas entres al banco, te va a ujú, decir, mira, ordena tus papeles, veremos tus números. Veré tu contabilidad, veré cuánto produces, haremos auditoría en caso de que tus números estén muy desordenados. Y obviamente si encima vas con todos los papeles hechos un chenco, decimos acá en el occidente, hechos ujú, una chipazón, pues ujú, probablemente el banco te termine pidiendo un garante. Entonces, ujú. lo primero que hay que hacer es ordenar la casa. Y después, si nosotros vemos que hace falta colaboración internacional, pues no tendremos problema en ir a esa colaboración internacional. Pero la lógica es muy simple. Primero ordenas la casa. Y aquí también hay que señalar algo importante. La otra campaña ha estado hablando de lograr dólares y miles de millones de dólares que al final del día son deuda que deberemos pagar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esto de tan libremente asumir deuda que en realidad no la pagará el próximo gobierno, ni el ministro de Economía, ni el presidente, ni el diputado, sino la ciudadanía, ¿no? Pues eso es evidente. Hablando siempre sobre la subvención, sobre el diésel, sobre el combustible, ayer precisamente conversábamos con el sector agricultor, productor aquí en Beni y hay una profunda preocupación porque la ventana precisamente para la producción de arroz es muy corta aquí por el clima y demás. Entonces nos han expresado su profunda preocupación porque se estaría poniendo en riesgo la producción de arroz. Y eso naturalmente pone en riesgo la seguridad alimentaria. ¿Qué perspectiva tienen para esto? Estoy hablando del Beni. Exactamente, no. Y de hecho entendemos perfectamente el ciclo productivo. Nosotros no Claro. hacemos turismo en Bolivia, conocemos nuestro país. Ujú. Así como empieza el ciclo del arroz, también empezamos la campaña de verano en varios sectores, maíz, soya y demás. Y por lo tanto, está absolutamente claro que el combustible no puede faltar, ¿no? Y Claro. esto, por eso mismo, también nosotros íbamos adelantando este plan de contingencia para que desde el primer día haya combustible. No es Ujú. solamente una cuestión del transporte, es una cuestión productiva. Y tú bien decías algo. Bolivia consume gran parte del carbohidrato que consume está relacionado al trigo o al arroz. Sí. Y por lo tanto, si el arroz falta, estamos absolutamente complicados en el futuro. Esto está absolutamente claro y es una prioridad para nosotros proveer al sector productivo. Vuelvo a esto y con esto termino. Por eso mismo, nuestra prioridad es traer combustible a través de Brasil y de Paraguay, porque entendemos que por el momento específico en el cual se está asumiendo el gobierno, es absolutamente crítico que toda esta región reciba combustible. Bien, Gabriel, mi última consulta, con esto también lo dejo en libertad. ¿El señor Lupo se integra al staff económico que tiene el PDC? ¿Está confirmado esto? Mira, nosotros estamos trabajando hoy con más de 30 profesionales en el área económica, todos de ellos técnicos de reconocida calidad. Varios equipos están trabajando desde el exterior porque son integrados por personas que en este momento trabajan en organismos multilaterales, que Vaya. trabajan en entidades privadas en el exterior, que están en universidades en el exterior y que tienen el compromiso de volver a Bolivia si es que somos gobierno. Obviamente, José Luis Lupo es uno de los economistas más exitosos de Bolivia, reconocidos a nivel internacional, que ha logrado construir una carrera extraordinaria y por lo tanto, pues también están las puertas abiertas para él. Eso es, siempre ha sido la filosofía de Rodrigo, lograr un gobierno que sea meritocrático y que sea pues conformado por los mejores. Así que en las próximas horas ustedes ya verán los anuncios no solamente relacionados a José Luis, sino de otras varias personas que pues van a mostrar que realmente hay un equipo y hay una visión de país en torno a Bolivia y bueno, que estamos proponiendo y que esperemos que el día domingo pues se transforme con el voto ciudadano en el nuevo proyecto que tenga Bolivia. Y ya tenemos la premisa entonces. No solamente es don José Luis Lupo que se suma a este equipo, sino también hay muchos profesionales que se van a sumar y conoceremos nombre y apellido en las próximas horas. Entonces está claro, de ganar el PDC, lo primero que harán es garantizar, entre comillas, garantizar el suministro de combustible a todo el territorio nacional lo antes posible. Don Gabriel, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Me gustaría y nos encantaría también poder volver a hablar probablemente entre el 10 y el 11 de noviembre. ¿Le parece bien?
Con todo gusto, Gustavo. Es siempre un gusto hablar con Trinidad, una gran ciudad a la que le tengo mucho cariño, así que ahí estaremos. Abrazo. Gracias. Descubre el sabor fresco y vibrante de la nueva Trini Toronja, una explosión de sabor cítrico que te invita a disfrutar de cada momento. Trini Toronja, la gaseosa que te trae el chispeante y refrescante sabor de la toronja para acompañarte en tus mejores momentos. En su presentación de 3 litros, pídele a solo 11 bolivianos. Trini Toronja, la bebida que captura el espíritu de la fruta y lo trae a tu mesa. Distribuido por Nudelpa Limitada. Pedidos al 678-98-302. La red de fibra óptica más moderna ya está en toda Trinidad. Golostel se enorgullece en anunciar nuestra presencia en los 8 distritos de la ciudad, brindándote la verdadera conectividad y confiabilidad que mereces. Estamos comprometidos en ofrecerte un excelente servicio de internet de fibra óptica y televisión por cable, con precios cómodos y accesibles, llegando con nuestra señal a cada rincón de la ciudad. Prepárate para una experiencia digital que alcanza un nuevo nivel y sé parte del internet más rápido de la ciudad. Con Golostel, tu conexión es nuestra prioridad. En Golostel. Saludo a don Jaime Dum, hoy nos acompaña. Lo estoy viendo de cierto tiempo. Don Jaime, ¿cómo ha estado? Qué gusto tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias. Estoy en constante campaña porque no hemos bajado los brazos. Acabo de llegar de la ciudad de Cobija y estoy preparando un viaje a Sucre. Te dice campaña. Campaña. Así es, campaña, porque el Tribunal Supremo Electoral me ha inhabilitado, pero ha inhabilitado mi candidatura, no las ideas de la libertad, menos la posibilidad de que siga estando en campaña. Para Ujú. nosotros ha sido una inhabilitación, por supuesto, totalmente injusta y nosotros vamos a continuar ignorando ese papelito que dice que no soy candidato, pero no dice, por supuesto, que no pueda seguir en campaña. Bien, se viene el balotaje, la segunda vuelta este domingo. ¿Cómo y qué sensación, qué percepción tiene del ambiente electoral en este momento, señor Dum? Mira, justamente parte digamos, este ambiente de incertidumbre, sumado también a un ambiente de desilusión, ¿no? Por lo que se ve, mucha gente está desilusionada, buscaba cambios, renovación y no lo encuentra en esta papeleta, ¿no? No la encontró en la primera vuelta ni en la segunda. Y la gente, 82, 89%, según las estadísticas, pedía un cambio y una renovación, y por supuesto no se encuentra con eso. Y queda, por supuesto, la gente con la idea de hay que votar porque es obligatorio y habrá que votar por algún candidato, aunque no nos guste, que sea por el menos peor. Yo creo que esa es la sensación que tienen muchísimos de los ciudadanos bolivianos. Pero independientemente de quién fuere que gane las elecciones, la situación económica del país está muy compleja para cualquier gobierno. Totalmente, totalmente. El gobierno que viene no hereda solamente una crisis, hereda una crisis con un gran problema y un gran desafío. La actividad económica boliviana, en los datos
que ya tenemos fresquitos del INE al segundo trimestre de 2025, o sea, se contrajo 2.4%. Cuando vemos los mismos números interanualmente, en realidad desde el tercer, cuarto trimestre del año pasado, estamos pues con una contracción, ¿no? De 1,45, 3,5, figuras de esa magnitud, 3%, lo cual evidentemente demuestra, más aún cuando se ve que las actividades extractivas en el pasado eran pues componente importante, casi 30% de lo exportado, se han desplomado casi 13% ahora según estos números. Cuando uno ve transporte, comunicación, agua, electricidad, comercio, todo está contraído, por lo menos 5, 3% aquí, 4% allá. Entonces ya estamos técnicamente en lo que se llama una recesión, y una recesión combinada con alta inflación, es decir, una estanflación. En Bolivia se está formando, y eso es no solo peligroso, sino complejo de resolver. Por eso decíamos, este es un momento muy crítico. Amén de ello, el Fondo Monetario Internacional ha hecho conocer una proyección del 0,6% de crecimiento y la inflación acumulada del 26,20%, entiendo, pero más allá de eso ni siquiera nos han tomado en cuenta en la proyección del 26 al 2030. Creo que porque no hay datos y por la inestabilidad que tiene el país. Creo que en el escenario internacional estamos, no sé, muy mal, ¿cierto? Bueno, sí, solo una simple precisión. El Fondo Monetario para el 2025 dice 0,26. El Ujú. Banco Mundial dice menos 0,5. Sí, Para el 2025, perdón, para el 2025, ¿no? sí. Para el 2026 es igual crecimiento negativo. Ujú. Fondo Monetario dice para el 26, 27 en adelante no nos animamos siquiera a hacer un cálculo. Sí. Se reservan el derecho a hacerlo por... Sí, se puede decir falta de información, aunque no lo revelan, pero también es un tema de incertidumbre muy alta, porque mira, hay un Claro. temita que tenemos que entender los bolivianos. Estas proyecciones que se hacen va a depender de las medidas económicas que se vayan a tomar. Y no solo eso, aunque pareciera que más o menos pueden ir las medidas eh, con algún grado de similitud una con otras, porque si ambos candidatos tienen el diagnóstico más o menos correcto, Ujú. entonces cualquier previsión, solución que le den al problema económico, que es estabilizar los precios, reactivar el aparato productivo, para eso hay que tener pues un plan de estabilización económica, y ese plan va a significar, por supuesto, como parte de la solución, una contracción mayor en la economía, va a significar un incremento en la inflación y, por supuesto, una afectación a ciertos sectores de la población. Hay que tratar que sea lo menos posible. Y de ahí viene esa idea y ese concepto que es correcto de que las medidas que van a tomar por sus programas de gobierno son medidas que van a venir con digamos, no es que van a ser indoloras, van a venir con alguna forma, ¿no es cierto?, de dolor hacia la población. Claro, claro, definitivamente. Va a doler. Va a doler. No sé si va a doler tanto como está doliendo en este momento, porque también en este instante la gente está pidiendo soluciones urgentes y está cifrando Así toda es. su atención, toda su esperanza, digamos, entre comillas, en el próximo gobierno. Guarda que eso también puede ser algo contraproducente porque toda esa atención se va a concentrar y se va a volver presión inmediata hacia el próximo gobierno. No sé, yo lo veo así. ¿Cómo lo ve usted? No, por supuesto, en esa línea de pensamiento, Gustavo, hay un tema y va un poquito a lo que te decía. La gente primero está votando porque algo habrá que escoger. Sí. Mucha gente, no toda, mucha gente. Mucha gente está forzada a tener que votar, como te digo, por el menos peor. Claro. Fíjate, el voto blanco nulo y el no sabe suma casi 18%. Es Ujú. altísimo, porcentaje tremendamente alto.
lo cual significa que la gente todavía no está convencida, un buen porcentaje no tiene convicción realmente, y encuentra obviamente un menú electoral, ya lo encontró en la primera vuelta, muy reducido, no con las opciones que se quería, y eso hace que por supuesto esta gente vote, y, y es gente que por la manera que ha votado, sin querer realmente votar con un alto grado de convicción, pues eso hace que sea un voto muy volátil. Y no solo eso, después de votar también es un votante que claramente puede ser volátil en su comportamiento también, ¿no? Que si no tiene respuestas rápidas, como no fue lo que él quiso, pues va a protestar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Claro. Entonces, las posibilidades de una conflictividad social importante están siempre latentes, especialmente cuando ya sabemos que cuando se quiere solucionar la economía, que es por la línea correcta, valga la aclaración, eh, atacando al problema fiscal, utilizando herramientas económicas, fiscales y monetarias, combinaciones entre emisión de dinero, tasas de interés, recorte del gasto fiscal, etcétera, etcétera. Todo eso va a tener pues un impacto en el crecimiento, va a tener un impacto en la inflación, y por supuesto como parte del ajuste será, pues, como lo han dicho ambos además, un sinceramiento del tipo de cambio, y eso viene también con consecuencias importantes. Entonces, eh, todo eso va a generar primero una situación de dolor, y la gente que ha votado sin convicción es la que más rápidamente va a pedir respuestas, y si no hay respuestas, pues va a presionar, eso es lo que naturalmente sucedería, y se puede deducir que va a suceder. Sí, bueno, además creo que ya tenemos experiencia en este tema. La gente está pidiendo combustible, gasolina, está pidiendo diésel, ¿no? Básicamente, ¿qué ha visto usted o qué podríamos rescatar de realmente efectivo en los planes de gobierno de ambos candidatos para conseguir el combustible? Bueno, para conseguir el combustible necesitas dólares. Sí, Y si no tienes dólares, necesitas a alguien que por lo menos te dé el combustible para que le pagues después. O sea, eso claro. es tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Por supuesto, también habrá que ver el flujo de divisas del país, para ver también qué ingresos se van a tener por dólares que se Claro. podrían destinar para esto. Ujú. Recordemos que la misma Asamblea tiene retenidos más de 1.200, más de 3.000 y algo millones de dólares ya aprobados, de los cuales hay una cantidad importante de como 1.100, 1.200 que están para desembolso. Y me parecería realmente que ese sería el camino más rápido, pero implicaría un trabajo ya, eh, eh, ni bien se sepa el presidente, el Ujú. próximo lunes ya deberían estar reunidos los candidatos, para que sus bancadas empiecen a coordinar, por ejemplo, los desembolsos que se podrían hacer. Una cosa era desembolsarle al gobierno mafioso que se está yendo y se puede gastar la plata en cualquier cosa, y otra cosa es hacer los desembolsos para un nuevo gobierno, no importa que sea, porque lo importante es que la patria no se quede sin energía. Y EPFB ha dicho de que está operando al límite en este preciso momento y que están consiguiendo divisas del día al día. Incluso Así. se ha hablado, no sé si responsablemente o no, me parece que no, sobre tiempos, sobre tiempos. Tenemos un día para diésel y 3 días para gasolina, etcétera, etcétera. La gente está evidentemente en crisis. En la cabeza pasan muchas cosas. Pues Así es, así es. O sea, hay una crisis total absoluta, Yacimientos está al límite. ¿Al límite de qué? Al límite de simplemente tener que dejar de cumplir un rol importante, que es la provisión de energía al país. Ese es ujú, el problema que tiene. No tiene la capacidad de tener los recursos para conseguir el combustible. Es más, ni siquiera paga Yacimientos. El que paga es el claro. Tesoro a través del Banco Central. Es el Banco Central que no tiene los dólares, y Yacimientos es el que tiene que responder por eso. Entonces, hay una situación tremendamente compleja. Y se puede poner peor si no se tiene, como te digo, los elementos necesarios para garantizar la provisión de combustible
el mes de noviembre. Es más, ya se debería estar trabajando desde ahora para eso. Y cuando hablamos noviembre, diciembre, ya estamos entrando, ¿no es cierto?, en campañas de verano, una demanda cíclicamente muy intensa de combustibles, especialmente de diésel para el agro. Ya hoy el sistema de provisión de cereales, de alimentos que provienen de la agroindustria, de la agricultura boliviana, ya están muy golpeados por la falta de energía. Y por supuesto eso nos está llevando a una situación compleja donde Bolivia puede pasar de una crisis fiscal a la crisis de balance de pagos que ya tenemos, a una crisis energética que puede terminar repercutiendo en una crisis alimentaria también. Crisis por todo lado. Qué complicado. He escuchado a alguien decir, cuidado, cuidado con el gas, que esa es otra crisis que puede avecinarse lo antes posible y tenemos que estar preparados. Ahora bien, don Jaime, usted me dice que está en campaña y recuerdo que la última entrevista que hicimos y tuvo además la cordialidad de compartir con nosotros esta información referida a que usted podría, en ese momento estaba en condiciones de poder compartir su plan, especialmente su plan de gobierno en el tema económico. ¿Está en algo al respecto? ¿Ha llegado alguno de los candidatos? ¿Se ha reunido? ¿Ha compartido con ellos su plan? Por supuesto que sí, Gustavo. El día que hicimos el anuncio mediante conferencia nacional, Sí. entregamos el Programa Nacional de Generación de Riqueza. El primero en llamar fue Jorge Tuto Quiroga, vino a mi residencia en persona, le hice la entrega del documento. No solo él, vino con Ramiro Cabero y hemos trabajado en varias sesiones, no una, varias sesiones de trabajo para revisar nuestro programa, el programa de él. Eh, y también vino por mi residencia, también vino Rodrigo Paz, sus asesores. Y también, bueno, no están por supuesto ya en la segunda vuelta, pero otros candidatos también, porque esto fue antes de la primera vuelta, y Ujú. todos vieron con mucho agrado y con mucha satisfacción las ideas que estábamos planteando. Es Mm. más, muchas de esas de alguna manera ya las están tomando, están hablando de muchas cosas referente a nuestro programa de gobierno. Sí hubiésemos querido un poquito más de claridad sobre los 15 puntos que habíamos propuesto que ellos puedan incorporar en sus programas. No podemos decir que han incorporado todos, pero algunos sí los han incorporado, pero sí nos hemos quedado con una sensación de que falta mucho todavía. Pero se ha tomado en cuenta y eso es importante. Su plan lo ha compartido Así usted, es, ¿no? Lo ha compartido muy abiertamente a los candidatos. Don Jaime, así es. ¿qué espera? Mi última pregunta, por favor. ¿Qué espera que pase a partir del próximo lunes en el país? Mira, lo que yo espero que va a suceder, y no necesariamente es lo mejor, es que toda esta intensidad que vemos en los medios respecto a las elecciones, todas estas idas y venidas, entrevistas, titulares, toda esta tensión, toda incertidumbre, por supuesto, va a llegar a un final. La parte positiva va a ser que se va a cumplir con el cronograma electoral, que era importante, se va a lograr tener un presidente, pero yo creo que el lunes mucha gente va a decir, perfecto, ahora la realidad es que todavía no hay combustibles, todavía no hay la posibilidad de tener resueltos los problemas fundamentales de la economía y por supuesto la presión va a ser para el nuevo gobierno en formación, ¿no es cierto? En las Sí. pocas semanas antes de tomar el juramento y por supuesto van a ser ya otro tipo de agenda mediática que va a tener mucho que ver con cuáles son los equipos, cuáles son las personas y por supuesto la gente va a estar aún eh, más angustiada por saber exactamente cómo se van a manejar las cosas, ¿no? Estamos viendo ya algunos cambios o unas adiciones que se están haciendo a un equipo, al otro. Por supuesto, eso se va a intensificar a partir de la próxima semana y creo que lo positivo va a ser que la gente va a poder tener una idea más clara de por dónde van las cosas.
Pero te decía hace un momento, va a haber un choque de realidad grande de que ya se tiene elegido el presidente y la concentración va a ir más a cómo el presidente ahora va a solucionar los problemas y la gente va a estar demandando mucho más explicaciones, porque hasta ahora simplemente ambos candidatos a presidente simplemente nos han dicho lo que quisieran que suceda, ¿no es cierto? Claro. Cuando un presidente dice el primer día de gobierno va a haber gasolina, bien, eso, si no me explicas cómo, suena simplemente a un lindo deseo. Y hasta ahora hemos escuchado deseos, pero no cosas concretas. Y a partir del lunes ya la gente va a decir, quiero lo concreto, ya no el deseo, quiero el programa, necesito la solución explicada. ¿Va a haber combustible el 9 de noviembre? Sí. ¿De dónde, cómo, cuándo y a qué precio? Eso es lo que la gente va a empezar a preguntar. Claro. Don Jaime, le agradezco muchísimo. Hemos cumplido con el tiempo que además nos hemos comprometido con la producción de línea de tiempo con usted. Así que le agradezco muchísimo y más adelante estaremos volviendo a convocarlo para hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias por la oportunidad y que tenga un muy buen día. Gracias. Descubre el sabor fresco y vibrante de la nueva Trini Toronja, una explosión de sabor cítrico que te invita a disfrutar de cada momento. Trini Toronja, la gaseosa que te trae el chispeante y refrescante sabor de la toronja para acompañarte en tus mejores momentos. En su presentación de 3 litros, pídele a solo 11 bolivianos. Trini Toronja, la bebida que captura el espíritu de la fruta y lo trae a tu mesa. Distribuido por Nudelpa Limitada. Pedidos al 678-98-302. La red de fibra óptica más moderna ya está en toda Trinidad. Golostel se enorgullece en anunciar nuestra presencia en los 8 distritos de la ciudad, brindándote la verdadera conectividad y confiabilidad que mereces. Estamos comprometidos en ofrecerte un excelente servicio de internet de fibra óptica y televisión por cable, con precios cómodos y accesibles, llegando con nuestra señal a cada rincón de la ciudad. Prepárate para una experiencia digital que alcanza un nuevo nivel y sé parte del internet más rápido de la ciudad. Con Golostel, tu conexión es nuestra prioridad. En Golostel. Un saludo cordial a Alex Contreras, se encuentra en este momento en Cochabamba. Alex, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. ¿Cómo estás, Gustavo? Un saludo muy cordial y el gusto es mío. Alex, estoy viendo información y en medio de la recesión económica que tiene en este momento el país, el presidente Luis Arce ha manifestado que su mejor legado de su gestión es el compromiso y las obras que deja, caramba, en un escenario, vuelvo a repetir, muy conflictivo debido a los datos macroeconómicos que ha arrojado el país y que los ha hecho conocer el INE, ¿no? Mira, Gustavo, lamentablemente, cuando hay autoridades que viven en una burbuja, no ven, no sienten, no palpan, no escuchan la realidad en la que está debatiendo el pueblo boliviano. Es una realidad económica y social, además de política, muy profunda. Creo que no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural que está viviendo el país.
Y por eso me preocupa en lo personal que el presidente Luis Arce Catacora se pronuncie de esa forma. Él está viviendo otra realidad, no está pisando suelo, no está sintiendo lo que la mayoría de los bolivianos estamos atravesando. Y por esa razón creo que los datos que se han conocido a través del Instituto Nacional de Estadística, que son datos oficiales, nos marcan esa realidad. Primero, Gustavo, manifestar que es muy extraño que el INE haya dado esos datos porque siempre se los ha escondido, siempre se los ha mantenido de manera reservada. Y todos los analistas económicos señalan que después de por lo menos 10 años se está haciendo conocer esa situación económica real del país, que es muy complicada. Por esa razón, yo creo que es necesario para los gobernantes, cualquiera sea, que vean la realidad, que escuchen a la población, que sientan lo que la mayoría de la población está pasando, y son días realmente muy preocupantes. Los datos que nos ha dado ayer el INE, ¿qué han provocado, Gustavo? De manera inmediata, la inflación. Los productos de la canasta familiar están incrementándose día a día, ¿no es cierto? Y por esa razón creo que es muy preocupante eh, la actual situación económica y social por la que atravesamos, y el próximo gobierno, cualquiera sea, tiene un gran reto, tiene un gran desafío, primero de hacerse cargo de esta crisis y luego ir solucionando de manera paulatina. Políticamente, ¿cómo estás viendo este momento, este instante que tiene el país? Muy complicado, muy delicado. Y la verdad es que no sé si existen todavía algunas estrategias para tratar de perjudicar el balotaje del domingo 19. La anterior semana fue en la Asamblea Plurinacional donde se planteó y se quería discutir la prórroga de los actuales asambleístas, lo que implicaba también del actual gobierno, además suspendiendo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ese intento fracasó, pero creo que esta situación, por ejemplo, ayer, Gustavo, aquí en Cochabamba existía bloqueo total de las carreteras. El transporte libre está perjudicado en la provisión de carburantes, sea gasolina o sea diésel, y la mayor parte, por ejemplo, de una semana, de 7 días, ellos tienen que pasar haciendo colas, Claro. haciendo filas para proveerse. Entonces, el perjuicio es muy grande. Y por esa razón, si tú ves las filas kilométricas de los camiones de alto tonelaje, los buses interdepartamentales, entonces estamos atravesando una situación bien complicada que incluso en un periodo de campaña, a eso me quiero referir, en un periodo de campaña están prohibidos los bloqueos, Sí. están prohibidas las manifestaciones, están prohibidos estos días de convulsión social porque precisamente se tienen que priorizar las campañas, pero el gobierno, al no proveer de hidrocarburos, está haciendo que la gente reaccione. Hay otros sectores que se han pronunciado por el alza de los productos de la canasta familiar, que también están dispuestos a salir a las calles. Entonces, es una situación muy delicada, pero bueno, hoy terminan las campañas, mañana se inicia el proceso de Silencio electoral. silencio electoral, ¿no es cierto? Y ya creo que nos vamos al domingo 19 al balotaje. Bien. En el tema de combustible, hay una orden de aprehensión contra Dorgaten, el presidente actual de Yacimientos, que según es informado de la propia estatal petrolera, estaría con una baja médica, con una baja médica. Pero hace momentos también se ha emitido una orden de aprehensión contra otro
alto directivo de yacimientos. ¿Esto no es suficiente? ¿Suficiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que ves en medio de todo este dilema? Sí, yo había manifestado, Gustavo, que el periodo de transición, que ya se inicia desde el próximo lunes, Sí. debería enmarcarse en un proceso transparente, Ujú. en un proceso de transferencia de una gestión a otra, pero creo que se van a ir descubriendo más hechos de corrupción, porque la acusación contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es por un presunto contrabando, ¿no es cierto?, de hidrocarburos en plena crisis energética. O sea, este ya es un crimen, pues, a la economía de la mayoría de la población que mientras hace filas y duerme y vive prácticamente en cercanías de los surtidores, hay autoridades que están haciendo absolutamente todo lo contrario, en este caso, contrabando para perjudicar la economía del país y beneficiarse ellos. Hace pocos días atrás, el caso de el gerente de EMAPA, ¿no es Ujú. cierto? Franklin Flores, dirigente del movimiento al socialismo, antes muy cercano a Evo Morales, después a Luis Arce, él fue el gerente de EMAPA, y ¿qué estaba haciendo? Vendiendo los productos como la harina a precios mayores cuando esos productos tienen que beneficiar a la población. Entonces, hay casos que realmente llaman poderosamente la atención, pero en este caso concreto Ujú. del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, existe una orden de aprehensión, no ha sido cumplida, autoridades del gobierno salieron en su defensa, ¿no es cierto? Pero creo que la realidad por la que está viviendo el país no solamente es una acusación contra el presidente de Yacimientos, sino que creo que es una mala política que se ha ejecutado desde la principal empresa estatal del petróleo y de los hidrocarburos, y por eso no es una autoridad, existen otras autoridades comprometidas, y bueno, estos casos se los tiene que esclarecer. Haciendo un poco ejercicio para poner en una línea de tiempo todos estos acontecimientos, ¿en qué momento crees que empezó este gran problema del combustible, gran problema de carburantes para el país? ¿En qué momento de la historia empieza a caminar mal, cojeando y ahora ya no sé en qué nivel la economía de nuestro país? Mira, la denominada nacionalización de los hidrocarburos, desde mi punto de vista, ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno de Evo Morales. Ujú. Se recuperó lo que antes las transnacionales se llevaban el 80% y el 20% para el país, prácticamente se lo revirtió, y eso significaron muchos recursos económicos. ¿Cuál fue el error de la nacionalización de los hidrocarburos? Que esos recursos económicos que antes prácticamente Bolivia vivía en una bonanza, Ujú. no se hayan invertido en las necesidades estratégicas del Estado plurinacional, lo Ujú. que significaba la prospección, la perforación, la explotación de nuevos pozos petroleros en el territorio nacional. Y más bien esos recursos económicos fueron malgastados, fueron derrochados en obras que prácticamente no necesitaba el pueblo boliviano, pero sí el gobierno para mantener su popularidad, y prácticamente creo que ha sido en ese momento del presidente, del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, cuando se inicia esta crisis energética, principalmente porque no supieron eh, invertir los recursos económicos que generaba los hidrocarburos en lo que significaba la explotación, la exploración y la... Ujú. Ahora bien, se ha industrializado algo porque Arce ha manifestado permanentemente que su gobierno ha sido fundamentalmente el gobierno de industrialización.
He leído algunos informes sobre las empresas denominadas industrializadas. Yo creo que la industrialización en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora ha fracasado. Son empresas estatales, la mayoría que no generan recursos económicos, que la mayoría se han convertido en elefantes blancos y la mayoría se han convertido en fuentes de empleo para militantes del movimiento al socialismo y por esa razón no tienen los dividendos y las utilidades que deberían tener este proceso de industrialización a través de empresas estatales. Podemos mencionar Cartoon Ball, Papel Ball, otras empresas que no tienen, ¿no es cierto?, beneficios económicos para el país y por esa razón creo que más es un eslogan del actual gobierno, que es el gobierno de la industrialización, cuando no se han cumplido las metas. Me refiero mucho más, por ejemplo, a la industrialización de lo que ha significado el litio o de la empresa del Mutún o de empresas estratégicas en el Estado que no se han llegado a cumplir sus metas y por eso creo que el gobierno, tanto de Evo Morales Saima como de Luis Arce Catacora, son los responsables de la actual crisis económica y social por la que estamos atravesando. Bien, dejemos ese tema momentáneamente de lado, Alex, para hablar sobre lo que se viene. El día domingo los bolivianos estaremos nuevamente en las urnas y me imagino que como mucha gente tú también has visto el debate presidencial entre presidenciables. Ahora, las políticas en el tema económico te han dejado algo para poder, digamos, ver que hay posibilidades de mejoras económicas. Por ejemplo, créditos internacionales, que es lo que plantea Tuto Quiroga. Sí, Gustavo. Primero, tenemos que ser enfáticos que en el debate Ujú, ambos candidatos han manifestado que atrás quedan los 20 años de la política del modelo del denominado socialismo del siglo XXI. ujú, Ya no existe más ese modelo. Por tanto, existe un desafío de escribir un nuevo ciclo político, económico y social a partir del 8 de noviembre. ujú, Y nosotros los bolivianos tenemos la posibilidad este domingo en el balotaje de elegir al mejor candidato que creemos para que sea el mandatario de los próximos 5 años. ujú, ¿Existen diferencias entre candidatos? Sí, ujú, porque uno plantea el capitalismo para todos y el otro plantea una política de libre mercado y de un neoliberalismo conservador. ujú, Rodrigo Paz ha sido enfático en señalar que, por ejemplo, no se debe acudir de manera inmediata a los organismos internacionales para conseguir recursos porque, según él, en el país existen recursos que están mal manejados. Se tiene que luchar contra la corrupción, se tiene que achicar el Estado y se tiene que reordenar el aparato estatal. Y ujú. por el otro lado, Jorge Quiroga Ramírez también lo ha repetido, creo, como unas 6 veces, que la solución está en conseguir créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para que se traigan lo que él dijo, los Washingtones, los Ujú, dólares para el país. Entonces, ambos ven que la situación económica, sobre todo del país, depende mucho, yo te podría decir, de las medidas a corto plazo. ajá, Se ujú, posicionan en noviembre, en diciembre. Yo creo que el pueblo boliviano va a esperar hasta principios del 2006 para ver si realmente se soluciona, porque esta es una situación muy delicada, Gustavo. O sea, está a punto de explotar la sociedad boliviana porque estamos atravesando una situación difícil. Entonces, todas las esperanzas estamos dejando en los próximos gobernantes y ojalá que las soluciones de un lado o del otro lado
lleguen de manera más inmediata. Se agotó el modelo, socialista, era innecesario tener que cambiar un modelo en el país. Yo creo que el modelo social, productivo y comunitario que llama el movimiento al socialismo no solamente se ha agotado, sino que ha fracasado. Ujú. Y ha fracasado cuando Bolivia tuvo picos de bonanza económica, cuando teníamos superávit, no teníamos inflación, cuando no eran necesarios los créditos de organismos internacionales, cuando existían divisas y existía una situación económica y social relativamente tranquila para la mayoría de la población, ¿no es Ujú. cierto? Y por eso también fue el apoyo en un momento con el 67% al gobierno del movimiento al socialismo. Yo creo que ha fracasado porque existen innumerables denuncias y hechos de corrupción, porque el gobierno no ha sido capaz de administrar todos esos recursos económicos y lo ha malgastado políticamente, por ejemplo, para que ciertos sectores se conviertan en prebendales hacia el gobierno, guarden silencio, cómplice ante la situación por la que estábamos atravesando y además de ocultar información sobre una realidad económica, financiera, que en los por lo menos últimos 10 años analistas económicos fueron advirtiendo de lo que iba a pasar en el país. Yo Ujú. creo que por eso el modelo del movimiento al socialismo y de este denominado socialismo del siglo XXI ha fracasado en el país, ha terminado un ciclo económico, social y político, y creo que a partir del 8 de noviembre se tiene que escribir en la historia del país un nuevo ciclo político, que es un desafío para los gobernantes, pero creo que es necesario el apoyo de todos los bolivianos. Sí, sí, sin duda alguna, este domingo los bolivianos tendremos la posibilidad de cambiar de gobierno, ya está dado el hecho, y a partir de ello de buscar un nuevo derrotero. Te agradezco muchísimo, Alex, como siempre, por compartir con nosotros línea de tiempo aquí en Trinidad Bell. Un gusto, Gustavo. Abrazo. Luego. Igualmente. Agradezco su gentileza, agradezco su atención, como todas las noches. Muchísimas gracias por seguir con línea de tiempo. Mañana jueves, ya a días nada más, a horas, para que nuevamente volvamos a las urnas a cumplir un derecho constitucional de elegir a nuestras nuevas autoridades. En un hecho que sin duda alguna es histórico para la historia misma del país, porque por primera vez iremos a una segunda vuelta. Estaremos eligiendo a nuestro presidente por los próximos años, a nuestro nuevo gobierno. Así que, señoras y señores, mañana estaremos hablando de este tema. Mientras tanto, les mando un abrazo, cuídense y que pasen muy buena noche. Permiso.